la corrupción en la policía, la corrupción en la justicia, la corrupción en las instituciones, la corrupción en la violación al pacto ético. ¿Y sabes quién es el secretario anticorrupción del gobierno de Lazo? Acuérdate, pues. Luis Verde Soto, quien fue miembro del Consejo Nacional Electoral en el proceso electoral. Ahí está, pues, otra evidencia más de, por llamarlo suavito, conflicto de intereses, pues ya para ponerle así en categoría políticamente correcta, suavita. ¿Cómo no va a haber conflicto de intereses que el miembro del Consejo Nacional Electoral al día después vaya a trabajar como consejero del presidente y luego ministro del presidente? ¿O no se acuerdan de Sergio Moro en Brasil, que era el juez que sentencia a Lula y a los 5 minutos le hacen superministro de justicia de Bolsonaro? Y luego se evidencia todo que hubo un fraude judicial, ¿no es cierto?, con los chats y todo de Sergio Moro en Brasil. Entonces, es exactamente la misma figura. El árbitro, el juez electoral era el señor Verde Soto, y luego a los 5 minutos, consejero presidencial, no te digo subsecretario por ahí que alguien lo nombró, o asesor de algún municipio. No. Consejero presidencial, es decir, mano derecha del presidente, de quien era el juzgado, de quien era el sujeto electoral. Pasa a ser luego el mano derecha de ese personaje. Entonces, bueno. Otra evidencia. Y no dice nada, evidentemente. ¿Por qué? Porque es cómplice de lo que se llama la corrupción institucional. ¿Qué es la corrupción institucionalizada? Y es la causa principal de por qué el país está como está. Es cuando no se toman decisiones en beneficio del pueblo por privilegiar decisiones en beneficio de grupos pequeños, privados, generalmente los más ricos, de forma poco transparente o totalmente oculta. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos en retro en el tema de la seguridad. En medio de la campaña electoral ya se dio el primer caso de masacres carcelarias. Recuerda, todavía era el gobierno de Lenín Moreno. Y pues eso fue un momento muy duro, porque en el país no se había visto eso. La masacre de la Tacunga nos puso en un duelo a todo el país y nos generó una alerta de que podía empezar a pasar. ¿Qué hizo Lazo? No, yo soy un bacán, yo voy a resolver esto. Dice, ¿qué hice yo? Ese mismo día, yo hice una llamada telefónica a México, donde tenían experiencia en justamente este asunto gravísimo de masacres, violencia y demás. Y empecé a pedir asesoría al partido gobernante, decir, necesitamos los mejores expertos de América Latina para prevenir una escalada de este tipo. Y si eso implica traer a toda la gente top para poder armar eso, lo hacemos. Nosotros ya empezamos desde antes de la primera vuelta a planificar cómo lidiar con la crisis de seguridad, de masacres, de violencia, de crimen organizado que se estaba armando. Y ahí todavía era oportuno actuar, ¿me entiendes? Porque cuando tú tienes, ¿no es cierto?, un indicador que va en ascenso, y el primer salto, si no actúas ahí mismo, en ese rato que todavía tienes una institucionalidad fuerte, que tienes la capacidad de reacción, esa cosa te estalla porque crece exponencialmente inmediatamente. Y Lazo no hizo nada. Para empezar, le nombra como ministra del Interior a esta señora Alexandra Vela, que no sabe nada pues de seguridad, porque lo que estaba pensando ahí es poner un operador político que dice que iba a mover ahí las cuerdas de la asamblea, que se iba a dedicar a la negociación política y no a los temas de seguridad. Ahí está el pecado original de Lazo. En el primer día no se dedicó a ese tema y se dedicó a politizar el asunto. Recuerden, ecuatorianos, ¿qué hizo?
Y esto hay que investigar si realmente fue un error o ahí hubo premeditación. ¿Qué hace? Dice, es que hay que poner un radar en Manabí. Y claro, ¿no? Con ese mensaje velado de odio a Manabí, porque tenemos apoyo, la Revolución Ciudadana en Manabí, es porque no había radares. Entonces vamos a poner en el Cerro Montecristi un radar en Manabí. Pero no compra un nuevo radar, Richard, Lucho. No compra un nuevo radar. Ni siquiera se lo pide a sus amigos de Estados Unidos, no se lo pidió a Duque, no se lo pidió a nadie, no compró un nuevo radar. Movió y quitó el radar de frontera norte, donde había ocurrido el problema del Guacho en el gobierno de Moreno y donde todos los indicadores de gestión de riesgos de seguridad ponen la alerta en el norte de Esmeraldas, o sea, toda la bandera roja, los problemas y los flujos y las rutas del tráfico, etcétera, justamente vienen del país productor de la droga, que es Colombia, fronterizo en este caso con Esmeraldas y esa zona de Tomaco, que es la más candente y caliente quizás de toda América, en términos, y de ahí saca el radar de San Lorenzo y se lo manda a Montecristi. Entonces, ¿por qué quita el radar justamente de la frontera norte? ¿Por qué quita el radar de la frontera norte? Esa es la pregunta que nos tenemos. No porque lo llevó a Montecristi, olvídate del segundo momento, porque es, primero, quitar de frontera norte para disque poner en Montecristi. Ya después sabemos que por arte de magia se daña pues el radar de Montecristi. Porque lo primero que dijeron fue sabotaje, luego dijeron, no, mentira, no fue sabotaje. Entonces, ¿qué fue? Ineptitud, mala práctica, no sabían instalar, pusieron mal el botón, nadie dice nada. ¿Qué pasó a ese radar que supuestamente instalaron de apuro y de urgencia en Montecristi? Quitándolo, y esto es lo más importante, quitándolo de la frontera norte, de allá, de San Lorenzo, de la zona más candente de las fronteras de América Latina, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta clave que tienen que hacerse los ecuatorianos.